En agricultura es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar. Bienvenido y buenas noches, señor Luis Fraile, con esa polera colorada que hoy día nos deleita a todos aquí en Radio Agricultura, en Providencia 1208, piso 6, a Chile Público. Este Chile Público que hacemos con la app de Radio Agricultura, porque tú la puedes descargar desde ahora ya. Podrás escuchar este y todos nuestros programas desde cualquier lugar de Chile y el mundo a través de Google Play o Apple Store, que es Radio Agricultura. Descárgase. Somos Radio Agricultura desde Copiapó y hasta Punta Arenas, en Talca 94.5, en Osorno 91.1, en Concepción 88.1. ¿Dónde más voy? En Valparaíso, en Viña del Mar, en Limache, Quilpué 92.5, aquí en Santiago de Chile, en toda la región metropolitana somos 92.1. Chile Público, 10 años al aire. 10 años al aire. Y el WhatsApp es el mismo, más 569-8868-4923. Hoy, el día de hoy, estamos esperando que llegue nuestra contertulia habitual, la señora alcaldesa de Quinta Normal, también vicepresidenta de HM, la Asociación Chilena de Municipalidad, y sí, pues vicepresidenta también del Partido Socialista, Marxista, Leninista, Maoísta de Chile. También, Karina Delfino, ¿no es cierto? Estamos esperando, a retar cuando llegue. Estamos esperando que llegue nuestra alcaldesa contertulia. Pero mientras, fíjense que lo que queremos conversar con ella, a propósito que además ella, así como yo, somos estudiamos en la educación pública y en el ICE1 y el Instituto Nacional, un poco del desplome que ha tenido el Instituto Nacional y en general la educación pública en nuestro país. Fíjense que hace 15 años atrás, 14 años atrás, el Instituto Nacional estaba en el lugar 14 de este, lo voy a decir de alguna manera, de ranking. A la gente no le gusta esto del ranking, ¿eh? Y sí es cierto que en este caso la PAES no mide la calidad de la educación. Para eso es el CIMSE. Pero al final del día, aparte de los 12 años de escolaridad, más de los 2 años de kinder y pre-kinder, bueno, a muchos aspiran a que sus hijos continúen estudios universitarios. Y para eso, inevitablemente, se necesita rendir una buena prueba. Entonces, cuando uno hace, entre comillas, ese ranking, el Instituto Nacional, con una generación de más de 600 alumnos. Cuando yo entré, éramos 17 séptimos. 17 séptimos de 45 alumnos cada uno, y en algunos cursos incluso habían un poquito más, 47, 48. Éramos generaciones de 600, de 700 personas. Era muy, muy, muy grande. Y así todo se lograban, y en condiciones precarias, muchas veces también, se lograban buenos resultados. Bueno, hoy día, eso que quedó absolutamente destruido, el Instituto Nacional hoy día está en el lugar 360 de especies como de... Ahí llegó mi alcaldesa. Especie de ranking, si es que lo podemos llamar ranking, de admisión. Ya le vamos a preguntar a la alcaldesa en qué lugar, por ejemplo, quedó el Liceo 1, porque la verdad que no alcancé a ver al Liceo, que le dio frío al alcaldesa. Pues ya se caló, alcaldesa, estamos en verano, por Dios. Hoy día no me sacó el look bacheletista. No, hoy día vengo... Viene veraniega. Vengo veraniega. Viene veraniega joven, hoy día. joven y veraniega. Eso. De polera y moño. Eso. Karina Delfino, alcaldesa de Quinta Normal. Nosotros la presentamos ya, dijimos vicepresidenta también de HM, vicepresidenta del Partido Socialista. Lucho dijo, no, y es marxista, leninista, maoísta, castrista, todas las cosas de Chile también. Así que hicimos las presentaciones. Ya cumplí un año acá, parece. ¿Sí? Yo creo, ¿Usted ¿no? sabe que nosotros llevamos 10 años al aire?
En abril. Harto. En abril, no, vamos a hacer un carrete, la esperamos. ¿En serio? Sí, vamos a estar invitada, ¿cómo no? Mich. Vamos a hacer un carrete porque en abril cumplimos 10 años al aire haciendo humildemente este Chile Público. Qué buena. Oiga, estábamos conversando del desplome, y qué bueno que está usted hoy día acá, de la educación pública. Yo decía, en poquito más de una década, mi colegio pasó del lugar 14 con generaciones de 600, 700 alumnos, y en condiciones todavía precarias, tal vez incluso más precarias de las que hay hoy día, no en términos de seguridad, pero a lo mejor de infraestructura. Puede ser. Al lugar 360, no sé en qué lugar, cómo le fue al Liceo 1 Javiera Carrera, pero en los tiempos suyos, y por supuesto usted es más joven que yo, no mucho, pero más joven. Yo creo que siempre estaba dentro de los 50. Sí, siempre estaba dentro de los 50, igual que el Carmela Carvajal, igual que también. El Tajamar. El Liceo 7, el Tajamar. El Liceo 7, eso eran Las Targas, yo creo. Que destacaban de Liceo niñas. 1, claro. Ah, claro, de niñas, sí. De niñas. Sí. Y hoy día... Carmela y Liceo 1, como que igual competíamos con el Carmela nosotros. Sí. Competían en la prueba, y en el Metro La Chile también competían. En los pinches. En los pinches también competían. Oiga, el liceo, el Internado Nacional Barro Arana pasó al lugar 1147. Esa cuestión no... es la irrelevancia ya eso. Sí, pues. Yo creo que hay varios factores que afectaron finalmente el resultado. Ya, bueno, está bien estudiado, digamos, como que... pero obviamente uno de ellos es el cambio en el sistema de admisión. O sea, yo creo que es evidente que afectó a los colegios emblemáticos. Yo lo dije hace 2 años y generó una bataola más o menos. Lo recuerdo. Y obviamente lo sigo manteniendo, pero... Yo creo que aquí es importante mirar también el sistema en su conjunto. Mira, yo creo que cuando los colegios públicos como estos estaban dentro de los rankings, uno también sentía orgullo. Absoluto orgullo. Y esperanza, así como, mira, no sé, pues ya hace rato ya que vienen como una gran cantidad de colegios particulares pagados, que además es bien odiosa las comparaciones, pero que estuvieran entre medio colegios públicos da harto orgullo y esperanza. Y hoy día no verlos, obviamente que da harta frustración, diría yo. Pero yo miraría el sistema en su conjunto. Yo creo que necesitamos fortalecer la educación pública, hay harto que hacer todavía. Y en ese sentido, imagínate si el Nacional está en ese lugar, imagínate los míos, mis colegios. O los colegios de Cerro Navia, o los colegios Lo Prado, como por nombrar algunos de comunas populares. Entonces, en el fondo, yo creo que el debate de fondo acá es que sigue existiendo esta brecha grande entre la educación privada y la educación pública, particularmente en PAES, porque en SIM se ha ido avanzando y se han ido cerrando, existen las brechas, pero se han ido cerrando brechas, particularmente en cuarto básico. Pero en la PAES, que en realidad la educación media, es donde se genera la brecha más importante y finalmente lo que te determina tu futuro, porque se está disputando el ingreso a la educación superior. Y yo creo que ahí hay que generar sistemas distintos de equidad. ¿En qué universidad estudia usted? En la Universidad Católica. En la Universidad Católica, ya. Sí, Entonces, fui ayudante. Me gusta, tenemos recorrido Sí. parecido. No llegaba, yo también estudié en la Universidad Católica. No llegaba a la Universidad Católica. Yo fui ayudante de Tomás Bodanovich. ¿Sí? Él es un año menor que yo. Y yo fui su profe ayudante. Muy bien. Sí. Uno llegaba a la Católica y efectivamente la mayoría de los compañeros eran de colegios privados. Sí, pues. Yo creo que yo era la única de colegio público en esa época. No, deben haber habido un par más también, como el Nacional, Liceo 1, pero poco. Yo me acuerdo que era menos como del 7%, 8% de colegios públicos en la Universidad Católica. No, y además, claro, cuando yo estaba. Costaba encontrar gente de colegios públicos, y los colegios públicos que habían era el Liceo 1, el Nacional, pero claro, uno no encontraba el liceo de Quinta Normal. No, po. Eso era muy raro ya encontrarlo. Y yo creo que hoy día también es difícil. Ahora, yo creo que hay políticas que son positivas y que yo creo que hay que ampliarlas. Por ejemplo, el PASE. Yo tengo alumnos de Quinta Normal que han ingresado. ¿Es como una admisión especial? Acompañan a los alumnos y resguardan ciertos cupos con admisión especial, de equidad. Nosotros lo tenemos con algunas universidades que ha dado buenos resultados, de niños que han estado estudiando ingeniería, por ejemplo, o administración pública. Es una excelente iniciativa, pero tengo la impresión que es marginal, finalmente. Claro, no es la solución. Cambia la aguja. Pero, por ejemplo, yo me junté con los niños del PASE el año pasado y que además se celebraban como 10 años del PASE, que fue el presidente de la República a celebrar esos 10 años. No recuerdo si eran 10 años, pero cumplía años ese programa. Y los niños me decían que de las cosas más importantes que ellos
como que les cambió la visión, el pase, no solamente el ingreso a la universidad, sino que hay un proceso de acompañamiento previo. Y en ese proceso de acompañamiento, ellos sintieron que podían entrar a la universidad. Muchas veces pasa como en los colegios que tienen más dificultades, que nadie les dice que tú podís. O sea, no es que esté esta opción, sino que tú puedes hacerlo. Dar la confianza como a esa persona de que en realidad se la puede, que le va a ir bien. Es súper importante. Y eso yo creo que también hace el pase, pero efectivamente yo creo que Fíjate es bien... En el caso nuestro, entrar a la universidad era como el DF, o sea, eso era como sí, lo lógico. Era cuántos de aquí van a ser los destacados, cuántos de aquí van a ser premio nacional, cuántos de aquí van a ser ministros. Bueno, va a haber otro presidente de Chile. Eso, bueno, en el caso nacional era más todavía, porque era como, ya, ¿quién va a ser presidente de Chile? Sí, claro, los profes eran como, voy a tener en esta generación al otro presidente de Chile. Yo creo que a esa edad uno es muy permeable a ese tipo de cosas. Sí, entonces uno termina creyéndose el cuento de, oye, sí, igual podría mirarme al espejo y ponerme la banda. Sí, y esa confianza yo creo que ha sido una diferencia respecto del resto. O sea, para mí el cambio fue del cielo a la tierra cuando yo entré al Liceo 1. Porque yo al liceo lo quiero mucho, soy muy agradecida de la educación pública, pero fue un colegio completamente competitivo, me fue obviamente mucho peor que como mía en la escuela básica. Muy como de eso, como de ya, ¿cuántas de acá van a ser puntajes nacionales? Ya, ¿a qué carrera voy a entrar de la Chile a la Católica? Como que súper competitivo, porque la que era distinta igual se sentía mal en ese sistema competitivo, o sea, el sistema igual te expulsaba. Sí. Es un poco... Era duro. Era duro. No, yo creo que era... O sea, había que saber a lo que iba ahí, en el fondo. Ahora no sé cómo estarán. Uno tenía 12 años y no sabía lo que era. No, pues, tus papás sí, pues. Como tampoco. Que los... No, tampoco. No, en verdad te lo digo. Yo creo que mis papás tampoco sabían a lo que uno era. No, en verdad era normal. Es que ¿sabes qué? Tenía, no sé si en el caso de las mujeres era similar, pero habían códigos medio carcelarios dentro del colegio. Por ejemplo, a ti te pegaban y el inspector... ¿Quién te pegaba? No sé, por los más grandes. Ah, ya, en el mismo colegio, ya. Oye, mi tío fue inspector del Nacional. ¿Cómo se llama? Conocido. A ver. Washington, Musa. Sí, pues mi tío. Mi tío abuelo. Musa, sí, y tengo un profe, o sea, había un profe de historia que era mi tío, también tío, primo de mi mamá. ¿Cuál? Jalil Musa. No, a Jalil no lo tuve. Pero Washington conocido. Pero Washington es un personaje dentro del colegio. Bueno, no sé si él fue... Justo iba a contar una mala anécdota a los inspectores, pero vamos a hacer cuenta que era otro inspector emblemático. Era Benito el inspector de esa época. Me fue inspector hace 40 años. Iba pasando por ahí, miraba que se estaban agarrando y no se metía. No se metía, miraba para el lado. El que ganaba el más fuerte, ¿no? Miraba para el lado y esperaba que la cuestión o se solucionara o uno ya estaba sangrando demasiado para intervenir. Pero cuando tú estás así como a los empujones, ahí tranquilo y que problema tuyo, ¿cómo te la arregláis? Cuando estaba ahí en séptimo, especialmente, que era ahí muy pollo, marzo, abril, que no cachabais nada al colegio, venían los de octavo en recreo, los de octavo, y entraban como como una jauría. ¿Cómo se llama ahora el delito? Como un turbazo a la sala. Entraban 20 gallos en el recreo y en la sala, no sé, habían 3, 4 y te sacaban la colación de las mochilas y se iban, po. En educación física, de repente había un polerón, se lo ponía otro gallo. No, pues si era duro. Se lo ponía otro gallo y tú volvías y decías, oye, ¿ese es mi polerón? No, te lo traje de mi casa. Oye, pero no es mío, no es tuyo. Y quítamelo. Chuta, y bueno, ya quédatelo. ¿Y qué iba a hacer? Era duro. Entonces, cuando tú decís, o tú entendías o te frustrabas era duro. Entonces tú me preguntáis, ¿me gustaría a mi hijo meterlo en ese tipo, en esa dinámica? No, por eso te digo, yo creo que además mis papás no cachaban a cómo funcionaba la interna. Claro. No, yo me refería más bien a la competencia. O sea, yo creo que mi mamá... yo vengo de un contexto bien popular. Nací en un barrio normal, digamos, de Quinta Normal. Mi mamá es profe, pero estudió cuando yo ya estaba en la universidad. O sea, mi mamá me crió. O sea, trabajaba
no remuneradamente en la casa, digamos. Como me crió hasta ya, yo le dije como igual puedo estar como criarme sola. Ya era grande, ya era presidenta del centro alumna. Mi mamá se retomó su estudio, se tituló y empezó a trabajar. Y mi papá administraba una fuente soda que era su familia, que en algún momento quebró y de ahí pasó como en el trabajo tras trabajo. Entonces yo venía como vengo en realidad de un contexto como bien precario, digamos. Que costaba llegar a fin de mes, costaba las navidades, etcétera. Entonces para mi mamá, que además mi abuela es profe normalista, entonces mi abuela sí era como entra a la universidad y entra a la universidad. Entonces para mi mamá era la universidad, tenéis que entrar a la universidad. Y yo creo que ella vio la única esperanza, yo estudié en la Escuela República de la India 307, que yo entrara a la universidad si yo me iba al Liceo 1. O sea, para ella no vio ni una opción como estar al lado en el colegio de Quinta Normal, digamos. Esa era como lo que yo creo que la realidad que ella tuvo, porque yo no me quería ir de mi escuela. Tenía a mi amigo, me llevaba bien, está al lado de la casa. Buenas notas, regalos. Buenas notas, además, claro, como que era la ñoña, entonces, chuta, los profes me tenían como buena, ya. Y de repente tenéis que dar la prueba en el Liceo 1, difícil, que yo no me preparé nada, fui a dar la prueba un día, con la presión de que tenía que quedé, y era como ya, anda como a juégatela y tenés que entrar a la universidad. Entonces yo creo que mi mamá siempre supo eso. Como este es el tránsito para que tú entres a la universidad. Yo no tanto. Yo creo que yo cuando llegué era como, aquí en el Liceo 1, y de ahí era una competencia bien... Ya no, yo nunca tuve como las anécdotas que tenés tú. No, y tengo peores algunas. Te las voy a contar después en off. Es tarde, pero no sé si son para este horario. Pero duro. O sea, era una competencia con mis compañeras. Lo que yo sí... Bueno, en realidad le contaba a unos amigos, pero... Yo de mi curso, por ejemplo, tengo una compañera que es doctora en astrofísica y hace clase en Londres. Y tengo una compañera que ahora es directora de un hospital, que estudia medicina, ¿cachai? Y todas éramos más o menos similares, con contextos similares, mucho más diverso que mi colegio de básica. Había gente que tenía más recursos, gente que tenía menos recursos que yo, era más diverso, pero todas yo diría, o el 90% tienen como trayectorias exitosas, a punta de rigor. Porque sí, el que no aguantaba, chao nomás. Y bueno, y después fui presidenta del centro alumna, entonces igual fue difícil. No, ese momento sí que fue difícil cuando fui presidenta del centro alumna. Mi mamá se quería morir porque tenía que estudiar y yo no estudiaba. Y no, pues me desgasté como 2 años en realidad, porque era un año, pero se extendió con el 2006. No estudié ni una cuestión para la PSU, en realidad, que la PSU, y entré a la universidad igual. No, fue una gran odisea. Bueno, no estudié nada. O sea, yo creo que fue el puro capital cultural de a los años anteriores en mi familia. La formación del... Sí. No, en mi familia, pero bueno, yo creo que sin eso, sin esa rigurosidad, no hubiese podido entrar a la universidad, no tengo duda. Y no sé si hubiese tampoco tenido la trayectoria hasta acá. O sea, yo hoy día, porque hoy día hicimos el traspaso al SLEP, y yo decía como... Todo lo que soy, o en gran parte lo que soy, se lo debo a la educación pública. O sea, de haberme formado, de haber estado ahí, de crear ciertos hábitos que me acompañan hasta el día de hoy. Parte de la disciplina también, porque soy disciplinada, y eso yo también creo que es parte de haber estudiado en un colegio como ese. Pero bueno, en el fondo yo creo que también hay que trabajar para que puedan haber más oportunidades de gente como uno. ¿Qué tenía el Liceo 1, o el Instituto Nacional? ¿Qué tenía que lograba transformar la vida de las de los adolescentes, de las niñas? O sea, yo creo que sí, esto de la selección, que en el fondo era era una prueba difícil y postulaba mucha gente. Yo no sé, en tu época... Sí, había prueba y postulación con las notas de quinto, sexto. Y era verdad eso, que te hacían una carta, porque en el Liceo 1 no, pero en el Nacional como que se te conseguía ahí una carta. Había que tener, en algunos presentaban también cartas de recomendación. Claro, sí. Yo presenté. ¿En serio? Después se lo dije al aire una vez, porque en estos 10 años de programa hicimos un especial que nos pidió la radio que se llamaba Soy Constituyente los 155, para la primera temporada constitucional. ¿Ya? Y vino Jaime Rabinet, que fue candidato. Y un amigo de mi papá me consiguió una carta de él. Me consiguió una carta de Jaime Rabinet. Mucha gente cree que quedé por eso, Sí. Lo es. Mucha gente cree que quedé por eso, pero no. Sí. Yo era excelente alumno. Diste la prueba era también. Excelente alumno. También di la prueba. Oye, además, y le dije a Jaime. En las notas era como... Ya, yo entré en séptimo. Sí. Pero las notas que te contaban eran como de quinto. Como que no eran solo las de sexto. Sí, era Entonces quinto, mi mamá como que...
en cuarto empezó a decirme, tenéis que estudiar el otro año, como te tiene que ir bien. O sea, no fue un proceso solo como de sexto. Pero viste, ahí hay una familia detrás también comprometida. Entonces tú te das cuenta que, claro, ¿hay selección? Sí hay selección. Pero es una selección por mérito, por interés, por ganas, por esfuerzo. Entonces, mucha gente me dice, sí, claro, pero es que hay gente que el papá, no sé, está preso, la mamá trabaja todo el día, entonces ese cabro chico, ¿cómo va a tener a alguien encima? Y también es verdad. También es verdad. Y también es verdad. Pero no por eso voy a castigar a 2 papás de esfuerzo que también van a la pega, que también salen temprano, que llegan tarde y llegan a hacer la tarea con el niño y están pensando en que entre, en esos años, por ejemplo, al Liceo 1 o al Instituto Nacional. Es que yo creo que... O sea, yo creo que sí hubo una pega que quedó atrás, que haber podido fortalecer la educación pública antes de sacar la selección. O sea, yo creo que tú podías seleccionar... Tú preguntas antes de poner la gratuidad. Es otra discusión, pero claro, y traen los particulares subvencionados también, por ejemplo, como la cantidad de recursos también que se van a ese tipo de escuelas. Pero más allá de eso, yo creo que tú puedes generar este sistema de selección, que es lo ideal, digamos, como de que en realidad no exista a lo mejor estos procesos tan difíciles y hasta traumáticos para un niño, ¿cachai? Que tiene, no sé, 11 años. Sí, mucha gente decía, no, pero es que eso es tan exigente para los niños. Claro, porque exigente. Sí, es exigente. Y no sé, como que cuando eres chico ya te empiezan a decir que tienes que estudiar y ya, etcétera. Pero a lo mejor tú podés pensar colegios así cuando ya arreglaste el resto de las escuelas. Porque si no... Es como un montón de gente que siente que esa es su única opción, que yo sentía eso, porque si no, ¿qué? O sea, si no, ¿dónde te vas? ¿Cuál es tu alternativa? Sí, es una eterna pregunta. ¿Por qué desarmar a los liceos emblemáticos cuando el problema no eran los liceos emblemáticos y no era la mayoría de la educación pública? Y porque además, ¿cuántos colegios eran? O sea, ¿cuántas matrículas es? O sea, en el fondo, como ¿para qué asumiste ese costo, digamos, a la educación? Mientras que tenéis que arreglar todo el resto, que son el resto de las escuelas, que es la gran mayoría de todo Chile. Yo creo que en su minuto esa discusión debió haber sido distinta. O sea, yo creo que debieron haber excluido estas escuelas. Funcionaban bien, con sus problemas, con su selección, con su como tú quieras decirlo, pero al menos tenían resultados eficientes. O sea, tenían resultados que eran buenos. ¿Para qué? O sea, arregla todo el resto. Trata de generar un sistema distinto al resto, de que funcione mejor, de que generen oportunidades, transformaciones, ampliar el pase, como generar políticas de equidad, o sea, hagamos todo lo que haya que hacer. Luego aquí tocáis estos 5 o 10 colegios, que en el fondo eran colegios distintos. Con tradición además, pues sí. Bueno, el Instituto Nacional, ¿para qué decir? Pues es un colegio de los primeros de la historia, en la historia de Chile, que además a través del Instituto Nacional era donde la gente se titulaba, porque funcionaba un poco como un instituto que daba el título a la Universidad San Felipe. De hecho, el instituto viene fusionado de los colegios más antiguos de Chile de la colonia. Así es. Entonces, como el primer colegio que además da a los presidentes de Chile, pero que además la élite intelectual de esa época se formaba allí, y pasó lo mismo después con el Liceo 1, la élite de mujeres, digamos, se formaba ahí. De hecho, hay mucha historia. La única mujer presidenta egresada del Liceo 1. La única mujer presidenta salió del Liceo 1. De hecho, mucha gente decía que los colegios particulares pagados optaban las personas por pagar por un tipo de educación, digamos. Pero el modelo educativo lo iban a mirar a los liceos, bueno, emblemáticos o antiguos, como el Liceo 1 o el Instituto Nacional. Entonces yo creo que es importante volver a esa discusión. Mira, qué gana es que finalmente vuelva el valor a la educación pública. O sea, que en el fondo uno quiera estar en la educación pública. ¿Sabes qué? Sin ánimo de enrostrártelo, pero al final sí, eso es. Aquí hay una cuestión ideológica. Hubo una cuestión ideológica durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, de parte de los amigos que estaban en Revolución Democrática, hoy día en el Frente Amplio, de los Miguel Crispi, de Nicolás Aguirre. Hubo un problema ideológico, no fue una reforma técnica, fue una reforma ideológica. Y hasta el día de hoy seguimos, creo, avanzando en ella, en vez de a lo mejor decir, ¿saben qué? Ya, ok, ya fue, la embarramos, tratemos de ver cómo lo arreglamos. Partamos por, como dices tú, Ñuñoa, el único colegio público que está entre los 100 primeros. No le quitemos la educación a Ñuñoa.
¿Cómo va a costar tanto? No le quitemos la educación a Ñuñoa. Las Condes también tiene, no sé, 2 dentro de los 100. No le quitemos la educación a Las Condes. Bueno, en Quinta Normal no tenemos plata. Efectivamente, a lo mejor los resultados por un montón de situaciones no son los mejores. Ok, vayamos como Estado a buscar esos colegios. Pero ¿para qué nos vamos como a ganar un problema en Ñuñoa, en Las Condes, si la cuestión está tranquila? Igual la ley, bueno, tienen que en algún minuto traspasarse, pero la ley establece la posibilidad de ir extendiendo como la posibilidad del traspaso. Ahora, yo si me pregunta, yo hoy día siendo alcaldesa, habiendo sido dirigente estudiantil, yo creo que el tema ideológico es de lado y lado. O sea, yo creo que también aquí falta como de sacar lo ideológico en el fondo como de esta discusión y ver los datos. O sea, en el fondo no todos los SLEP son malos. Entonces cuando uno ve puntos de prensa de algunos diputados de derecha diciendo no, ya no va mal los SLEP, no sé qué, y algunos que funcionan, algunos, particularmente algunos del sur que tuvieron en el CIMSE, mejor no he visto los de La Paz, pero algunos resultados mejores. Hay algunos gráficos que han estado dando vueltas que particularmente hay algunos que han funcionado bien, otros mal, pero como en el caso de Atacama, por ejemplo. Que la brecha que eso es efectivo, que se ha achicado en el CIMSE gracias a los SLEP, por ejemplo? Hay unos datos, no lo tengo acá, pero hay algunos datos que comparan los SLEP, los colegios municipales y los colegios particulares pagados. Y hay muchos SLEP, salvo algunos que tienen problemas, como en el de Atacama, pero que les va mejor que los colegios municipales. Entonces, mira, es lo mismo al final, como de las municipalidades, no todas son malas, no todas se robaron la plata, no todas malversaron. No. En los SLEP, no todos les va mal, ¿cachai? Como, por eso yo creo que cuando uno habla de educación, datos en la mesa. Si al final del día, yo creo que la educación es lo más preciado de una sociedad y debiéramos demostrarlo así, con recursos, con esfuerzo. Mira, bueno, una eterna discusión que tengo, pero si en el fondo solo cambia el sostenedor, no vaya a tener mejores avances. O sea, yo tengo una escuela que se cayó para el terremoto, no se ha podido reconstruir, tengo baños en las escuelas malos. Si el SLEP no es capaz de resolver eso en un año, o sea, al final solicita un cambio de sostenedor. ¿Quién paga las remuneraciones? Pero tiene que haber un cambio en el sistema para que los niños no tengan frío en el invierno, para que los profes tengan un lugar donde comer. O sea, en el fondo, como hablar de esas cosas, no estoy hablando de otro orden, estoy hablando de situaciones materiales de primer orden que debieran estar resueltas, que en muchas escuelas no están resueltas. Entonces pongamos el foco ahí, pongamos los recursos ahí. Yo creo que tenemos un serio problema con el cuerpo docente, muy serio problema con el cuerpo docente. Hoy en día, a diferencia de lo que pasaba 30 años atrás, ya no son mal remunerados. No son mal remunerados. No. Hoy día, un profesor con 44, bueno, tú lo sabes mejor porque hay que toca pagarle el sueldo, no sé, debe ganar 1.400.000. 1 millón, sí, no, y si está en la escala arriba de la carrera docente, puede perfectamente ganar cerca de 2 millones de pesos. Eso está muy por sobre el sueldo mínimo, muy por sobre el promedio nacional y gana mucho más que otras profesiones. Por lo tanto, ya no es ese es el problema. El problema es que son más malos de lo que eran 20 años atrás. Y cuesta mucho decirlo porque son además un cuerpo organizado políticamente muy activo. Entonces, yo sé que usted no lo puede decir y no lo diga, pero yo sí lo puedo decir. Son malos, son muy malos. El colegio de profesores muy malos. Lo son. Y además son sobreideologizados. Entonces, funciona mal. Mira, no yo nada porque si no, yo iba a decir que hay diferencias también en el funcionamiento. Va a empezar el 2026 con un paro. No, si ya entregó los colegios. Entonces hoy día. Démosle nomás. No, yo creo que también hay problema en el funcionamiento entre los colegios que son públicos y los que no son públicos. Particular subvencionado, particular pagado. En el sistema de contratación, porque el sistema público funciona igual que el sistema público, o sea, el sistema municipal, digamos, o del SLEP de contratación. Versus en el particular subvencionado, el particular pagado, que son códigos del trabajo. O sea, en el fondo hay una diferencia en la contratación que no es llegar y desvincular a un profesor, no es llegar y hacer supresión horaria, por ejemplo. Entonces a veces tení con una planta, entre comillas, o una planilla que el 90 y tantos % de tu ingreso te la gastas en esa planilla. O sea, una planilla muy pesada. Hay una alta cantidad de licencias médicas. O sea, yo he estado con niños, con jóvenes, volviendo a los problemas reales, que a mí lo que me piden es que hagamos clases. O sea, es como, oiga, yo lo que le pido es que vayan los profes a hacer clases. Pues ahí miráis la planilla. No quería volver a clase. Pero ya volviendo a clase, miráis la planilla y está la mayoría con licencia médica. Tenéis que reemplazar.
y ahí se te va abultando la planilla. Entonces, lo que yo creo es que en el fondo la revisión es completa en este tipo de cosas, como en lo que pasa en la cotidianidad. No solamente en la idoneidad de los profes, que yo creo que ha avanzado, o sea, pagáis mejor, como ya estamos generando mejor profesorado, pero ¿qué falta con los que no van, con los que no asisten, con los que llegan atrasados, con los que sacan la vuelta? Como hablaba con una directora hace un tiempo, como un par de profes que se iban a comprar a la feria antes de entrar a clase. Entonces, como, ¿qué uno hace con esos niños? Oye, me cae mal Mario Aguilar. Oh, es que es verdad. Bueno, yo lo he tenido varias veces en la comuna, así que no puedo hablar nada de él. Es compañero, ¿no? No, parece que es humanista. O sea, en verdad no sé. Sí, no lo sé. Sí. El amigo de la NEF es PS. Sí, por el amigo de la NEF. Sí. Pero sí, Mario Aguilar es de Acción Humanista. Con nosotros parece, pero con nosotros tenía una buena relación. Yo creo que, bueno, además también uno está en distintos roles. Pero, gente que me cae mal y Mario Aguilar. Es verdad. Pero yo creo que también, pasando al SLEP, como también abriendo otra lista de la discusión, muchas comunas sobrecontrataban, pues, profes, asistentes de la educación, auxiliares. O sea, tenía ahí, no sé, estoy poniendo ejemplos absurdos, no reales, digamos, pero tenía 400 alumnos y 300 contratados. Claro, pues. Entonces yo creo que eso también se puede corregir con el SLEP. ¿Ves? Trayectorias parecidas. Yo era facho pobre y de chiquitito. Sí. No, nada de cosas. De chiquitito facho. De chiquitito facho pobre. No, nada de cosas. ¿Y te metiste en algo en política en el colegio? Sí, pues fui candidato al centro alumno, pero... No, te adherí, pero... Imagínese usted. No. Yo era apuntado con el dedo, el facho del curso. Y aquí estamos. Ya. No, ¿qué? Si vamos a comerciales. Sí, pues, estamos empezando. No, ¿se puede quedar otro? Ah, no, si tengo otro invitado. Bueno, tener que despedir a la alcaldesa. Así es la vida, pues. Dos semanas más la esperamos, alcaldesa. Me parece muy Karina bien. Delfino, alcaldesa Muchas Quinta gracias. Normal, vicepresidenta HM, gracias por estar hoy día en Chile Público. Nosotros hacemos una pausa comercial. Luis Fraile, ya volvemos con más. En agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado con Jorge Andrés Pomar. Ya estamos de vuelta. Lucho Fraile, descarga la app de Radio Agricultura. Si puedes escuchar este y todos nuestros programas desde cualquier lugar de Chile y el mundo, como se hace muy fácil en tu celular. Ingresas a Google Play o Apple Store, escribes Radio Agricultura. Descargas el. Podemos partir esta sección con mi amigo Ignacio Bustos, que me gusta mucho esa canción, hace tiempo que no la escucho, Lucho. Un verano naranja, puede ser, porque estábamos hablando precisamente de todo lo que va a suceder este verano. Bienvenido, señor Ignacio Bustos. ¿Cómo está usted? Así es, feliz de estar acá de vuelta en este 2026, querido Jorge, Lucho y a toda la audiencia. ¿Sabéis que ya me pierdo con los años? 24, 25, 26, pero 26, no olvides, es buen número el 6. ¿Por qué buen número el 6? Yo siempre he escuchado que el 7 es buen número. El 7 se supone que es de la suerte. Sí, depende del 6, credo. Bueno, en la Universidad Católica creemos que el 6, los hinchas cruzados creemos que el 6 es un buen número. Que Mario Lepe, ¿o no? Que el gran capitán. El eterno capitán. El gran capitán. ¿Quién es el máximo ídolo de la Católica? ¿Es Tito Fuyú? Yo sé que esto no es deportes, pero ¿es Tito Fuyú? ¿Es Mario Lepe? Tuve esa conversación hace poco. Para mí, para el Raimundo Tupper, los que somos cruzados 2000eros, digamos, ¿ya? Menor de 35. Menor de 35, para mí es Gary Medel. No. Sí. No. Gary Medel refleja todo lo que el hincha cruzado ha querido ser toda su vida y no ha podido. Gary Medel naturalmente debió... Sí, o sea, siempre es como la UC segundona, la UC que no tiene sangre y claro, Gary es todo lo contrario. O sea, Gary Medel, tal vez en el lugar donde mayor aura tenía, era en Boca Juniors, porque se identificaba con el club. Y es algo que la hinchada de la Católica, y creo que en este ciclo, post, digamos, la generación de los pirulácticos, ¿no? Los pirulácticos. Claro. Del Polo Quintero, Tati Buljoasic, sí. Darío Conca, Soper, toda esa gente. Lo que vino después hay un cambio de switch en la Católica. Y creo que Gary Medel refleja muy bien, es un reflejo de su época, Gary Medel. Estoy de acuerdo con todo eso. Sí. Pero no ha ganado nada con la Católica. O sea, mira, haberle hecho ese golazo en el 2-0 a la Chile, de volea, en el Nacional, sí. A los 19 años, está bien, pero da lo mismo que no haya ganado nada. Pero, o sea, yo sin ser hincha cruzado, pero tengo la impresión que, no sé, nombres como
Mario Lepe. Se fracturaron 6 veces por el, no sé, 6 veces Sí. por el club. Tiene una gradería a nombre de Tito Fuyú. Tito Fuyú, sí, pero también pensemos que en ese sentido, no sé, para los hinchas de Colo-Colo, el Chamaco Valdés, para los más cabros, ¿les suena el Chamaco Valdés? Sí, pero... Yo creo que en Colo-Colo la cosa también está súper clara. No hay mucha discusión. ¿Cuál es el mayor ídolo de Colo-Colo hoy? David Arellano es el máximo ídolo de Pero Colo-Colo. es el fundador. Es que no es solamente el fundador. Es que yo pensara en un político, pensara en Bernardo Higgins. No, es que no es solamente el fundador. Es quien... Es la rebeldía. Es la rebeldía, Sí. es el escudo en eterno luto, es los valores del club, los valores originales del Sí. club. O sea, yo creo que no hay discusión. Lo que pasa es David que Arellano. la historia fundacional de Colo-Colo amerita tener esa idolatría. Yo creo que lo lindo de la discusión en el caso Colo-Colo es quién es el segundo. ¿Quién es el segundo? ¿Cómo que Caselli? No es Caselli. O sea, mira, ya, ok, puede entrar, Lucho Fraile nos dice Caselli. puede entrar en la disputa. Porque lo del segundo es efectivamente hay disputa. Sí. Marcelo Bartichotto es el que yo creo es el número 2. De los 90. No. Yo hablo de la historia entera, de los 100 años Colo-Colo. Es muy injusto hacer eso. Yo creo que, bueno, pero es que usted ahí anda por los recovecos, igual que el derecho internacional. No, es muy injusto. Es como que yo le preguntara cuál es el mejor futbolista de la historia. Pelé, Maradona, Messi, Cristiano Ronaldo, cada uno en su época ha sido el mejor del mundo. Sí, pero en el caso de los equipos no basta únicamente a lo mejor con haber sido el mejor. Yo no sé si Gary Medel ha sido el mejor, pero tú mismo dijiste, pero es que trasunta los valores de la Católica que a lo mejor siempre nos faltó. Si Nico Castillo, por ejemplo, hubiese tenido un mejor devenir en su parte final de la carrera, Nico Castillo probablemente también estaría, para mí está dentro de los referentes del club, por lo que logró en el bicampeonato, por los goles en Temuco. Yo creo que no, hay ídolos. Mire, aprovechando que estamos hablando de fútbol, le recomiendo a usted y a toda la audiencia que vean en YouTube una entrevista a Lionel Messi que se publicó antes de ayer. Que la dice, hizo soy muy raro. La hizo Luzu TV, Nico Quiato con Diego Leuco, periodista argentino. Buenísima, porque es de esas entrevistas íntimas en las que Messi se ve también muy humano. Y habla, por supuesto, de lo deportivo y uno comprende la magnitud de su trayectoria cuando él cuenta los detalles de cómo llegó a donde está. En el caso, insisto, en el caso de Colo-Colo, David Arellano, y los segundos lo discutimos, pero creo que están Marcelo Bartichotto, Carlos Caselli, Chamaco Valdés. Y de ahí no se mueve. Son esos tres. Alguno de esos tres es. Y después, ¿qué? Matías Fernández. No. Vidal. Para mí no. Yo creo que Paredes podría ser a lo mejor en ese. Si ya vamos a entrar ahí, ya puede ser Paredes. Pero ya pueden ser muchos. Sí. Porque alguien más me va a decir, bueno, sí, Severino Vasconcelos, no tengo idea. ¿Y en la U? En la U, Marcelo Sala. Leonel Sánchez y Marcelo Sala. Primero Lucho, Leonel y Lucho después... Está de acuerdo. Y después Marcelo Sala. ¿Sí? ¿Estoy bien? Pero si no es tan... es menos complejo. No, en la Católica, para ser fácil, yo le podría decir sí, el Zapito Livingston. Y cerramos la discusión. También puede ser. Y también puede entrar en esa discusión. Hay un ídolo en Ranger de Talca que no siempre tiene la vitrina que debe tener y es don Arturo Rodenac. Histórico, arquero talquino. Un gran... Más que Nico Perich. Son épocas distintas. Arturo estuvo en los mejores momentos del Ranger. Perdón, ¿cuáles son los mejores momentos del Ranger? Perdóneme. ¿Cuáles son los mejores momentos? Perdóneme, no. Ranger de Talca tenía una historia. Lo que pasa es que está bien. En la época moderna, claro. El Piduco y la cuestión, el río y la gente de Vilches, pero de ahí así como los mejores momentos de Ranger. A ver, todos algún día fuimos... Eso es como los mejores momentos de Boric. ¿Cuándo? ¿Sabe qué? Ranger tiene un récord mundial. ¿De qué? Es el club que tiene su sponsor en la camiseta durante más tiempo en la historia. 45 años tiene. PF. ¿Qué significa PF? Producto Fernández. Mira. Unos españoles que llegaron a la región del Maule, empezaron de abajito vendiendo embutidos y hoy día son una tremenda empresa nacional que le da empleo a muchas personas. Y es muy importante en la producción en el empleo de la séptima región. Oye, ¿por qué me quitaste mi canción de un verano naranja? Yo estaba feliz haciendo el programa con... Estamos escuchando el romántico viajero ya. Podemos escucharla, ¿no? Oye, bueno, han pasado cosas. Yo digo...
No, y entre medio del mundo así se cae, sacan un gallo, se lo llevan, ¿verdad? Y nosotros hablando, bueno, en fin, así esto es lo lindo de la radio. Así es. Yo decía que un verano naranja, porque va a ser un verano movido en 10 años más. El presidente electo José Antonio Kast va a anunciar el nuevo gabinete, sería un poquito más de plazo. Sí. Te voy a confesar algo. Estoy muy contento que José Antonio Kast sea el próximo presidente de Chile. Vaya que no era mi candidato en primera vuelta. En una escala de 1 a 10, ¿qué tan contento está? Siendo 1 qué y 10 qué. No, 1 no tan contento, 10 muy contento. Pongámoslo en una escala de su ideal. Si en el 10 estuviera la máxima figura que a usted le gustaría que hubiese sido presidente, y en el 1... Felipe Kast, Ignacio Briones, Luciano Cruzcoque, en el 10. Ya. Y en el 1, Lautaro Carmona. Bueno, ¿en qué nivel de felicidad está? 7. A mí me parece apropiado. ¿Sí? A mí me parece apropiado. ¿Sí? Me parece apropiado. 7. Bueno, estoy contento entonces que José Antonio Kast sea el presidente electo. Ahora, más contento me tiene todavía que el actual presidente le queden 40 días. Porque si ha habido, por Dios, o sea, un gobierno malo, pero más malo que Mario Aguilar. Y Mario Aguilar a mí no lo encuentro malo. Expresidente del Colegio de Profesores. No, todavía es el presidente. No, pues se acuerda que tienen estos enroques que pasa de la presidencia nacional a la presidencia metropolitana, y de la metropolitana sí, vuelve a la nacional. Pero creo que te da la nacional ahora. Volvió a la nacional. Sí, pues. Perfecto. Sí, está todo en orden entonces. Sí, esos gallos, además no le trabajan un día a nadie. A nadie, el sindicalismo, pero así, kirchnerismo en su expresión máxima. Mire, ¿sabe cuál es el problema? Que yo vengo para acá y termino defendiendo al gobierno, entonces me la pone muy difícil. Si volvemos a hablar de fútbol mejor. Me sale más fácil defender al Ranger de Talca que defender al gobierno. A Gary Medel, como el máximo ídolo. Como el máximo ídolo. Ya, pero Mario Aguilar en verdad me cae mal. Pero me cae mal, que lo encuentro un desastre. De 1 a 10, si bien le cae muy mal. Ojo, que esto es un desastre en su actuar. A lo mejor es una persona muy amable, muy simpática y muy bondadosa. Sí. No, en verdad no debe ser malo. No sabemos. Me estoy engañando a mí mismo. No sabemos. Yo bondadosa no. Creo que lo he visto, he estado 2 veces con él. ¿Ha venido para acá? No me parece una persona... El problema tiene que ver con el gremio de los profesores, con el colegio de profesores, más que con el gremio. Yo creo que tiene que ver con todos los gremios, fíjese. No. Hoy día hay una sensación. Camioneros de Chile, vamos, camioneros, papá. Eso si sí, vamos a transformar esto en una barra brava, me traigo al Nico Castillo, a Gary Medel y hacemos la toletole. Un gremio de verdad, no, colegio de profesores. ¿Cómo me compara el colegio de profesores con los camioneros? No, porque así como al colegio de profesores yo entiendo que puede generar cierta antipatía en un sector de la población, el gremio de los camioneros también puede generar antipatía en otro sector de la población. Recordemos los episodios poco decorosos en aquel recordado paro de camioneros cuando hicieron ese show en el peaje, cuando tenían a las niñas bailando. Yo pensé que usted me iba a sacar el paro de octubre del 72. No. Bueno, ¿para qué? Recordemos, estamos hablando de la época. Fue bonito. Mire, tío conductor, está cruzando ciertas líneas que a mí me obligan a poner otra sintonía en esta visita. Yo venía con mi apunte acá a hablarle de Jared Kushner, de Steve Wierkowicz. ¿Qué me iba a hablar del derecho internacional y la cuestión? No, al contrario, le iba a hablar de los que cortan el queso de verdad, hombre. No de los que... de estos... ¿Sabe qué? Aquí hay un gremio que es reciente y que estoy empezando a odiar, que son los analistas de matinal. Los analistas de matinal. ¿Cómo quieres? Que tengo que poner a alguien en mi cabeza como para... No puedo personificar. Como para entenderlo. No. Así como el decano de la facultad... No, nuestra querida audiencia los podrá detectar. Pero fíjese, yo el día... A ver, pero no lo digáis tú. Espera, Pepe. Digo uno aquí. Pero aquí, sin micrófono. No, vale. ¿Qué? ¿Cuál? Aquí no caché. Persberger. No. Mira, el día sábado me desperté a las 5 de la mañana. Agarro el teléfono. ¿Estaba solo? Me levanté a las 5 de la mañana. Agarro el teléfono y dije, no, muy temprano. Voy a tratar. No podía dormir. 5:30, abro el teléfono y vi una publicación de un portal mexicano que decía bombardeo a Caracas. Como esto, uno no sabe qué creer.
puras cosas muy progres. No, tiene que haber sido el Heraldo de México, era. No creo que haya visto la página de Radio Agricultura. No, si era el Heraldo de México, era. 5:45 se confirma la detención de Nicolás Maduro. Y ahí, bueno, inmediatamente... ¿Pero por qué se despertó a esa hora? No sé, la verdad. ¿Por lo despertar? No. ¿O venía llegando? No, tiene razón. Usted tiene sentido con otras cuestiones, el trasnoche de Año Nuevo. ¿Usted siente que alguna energía le avisó que el mundo progresista estaba en riesgo con esto? Yo creo que, a ver, el episodio Venezuela-Donald Trump, como dicen algunos. Trump. Creo... Me gustaba cuando Chávez decía Mr. Danger. Mr. Danger. Pucho. Y eran otros tiempos también. Creo que hay dos caras en esta moneda en la que es tremendamente legítimo analizarlo. Primero, todo el contexto de la situación venezolana y el término del régimen de Maduro, ¿ya? Pero por otra parte, las acciones del gobierno de Estados Unidos creo que nos tienen que poner en alerta a todos los que estamos bajo la línea del Ecuador. Creo que las intenciones que han sido declaradas por los propios norteamericanos detrás de la extracción del presidente Nicolás Maduro, o a esta altura procesado Nicolás Maduro, no tienen nada que ver con la democracia, no tienen nada que ver con terminar con un régimen en el país venezolano. Y ha sido súper explícito el gobierno de Estados Unidos al declarar que tiene que ver con lo que tienen bajo los pies los venezolanos. Los de izquierda y los de derecha. Los chavistas y los no chavistas. Que es su petróleo. Perdón. Y algunos podrán decir, yo sé lo que viene ahora. Irán, Rusia, China. ¿Estaban ahí por la arepa? Y todo lo que sabemos. Pero fíjese que la forma en la que Estados Unidos actúa después de tomar una decisión y decir, voy a ir a buscar los recursos naturales de acá. Al margen de Venezuela, al margen de Irán, al margen de China, al margen de toda la discusión que nos puede involucrar a nosotros desde la izquierda y la derecha, prendió ciertas alertas en otras partes del mundo. La primera reacción interesante, y que creo que nos puede llamar la atención, es el tuit de Marine Le Pen, la francesa, de ultraderecha. Se mostró en contra. Absolutamente. Porque ella defiende, por supuesto, el principio soberanista que tiene sentido con el nacionalismo que ella impulsa. Después de eso, fíjese, en la conferencia de prensa que da en el Air Force One, lo primero que dice es que ahora que ya metió las manos en Venezuela, podría ir por Dinamarca, por Groenlandia, que es territorio autónomo de los daneses. Que ha dicho, oiga, me interesa, puede ser. Lo ha dicho. Que más que como que me interesa, ha dicho que está dispuesto a utilizar la fuerza militar para caer en Groenlandia. Ha dicho además que Canadá es un estado, o que debiese ser un estado de Estados Unidos. Ahora, eso me parece que es como para tocarle la orejita a los canadienses. Colombia, México, no estamos hablando de México cualquier país, estamos hablando de México, la segunda economía de Latinoamérica, estamos hablando del país fronterizo que comparte la mayor frontera con Estados Unidos, estamos hablando de, además, un gobierno que tiene altas tasas de aceptación, con procesos de participación democrática que no son los de Venezuela. O sea, si hay una antítesis y un progresismo que sí nos debiese reflejar al continente entero, es el mexicano. Y Estados Unidos dice México, Colombia, Groenlandia. Ahora, ayer en la tarde, capturó 2 barcos rusos, de bandera rusa, que llevaban petróleo clandestinamente desde Venezuela hasta Rusia. Lo que leí yo es que habían pintado recién la banderita rusa como para que no les cayeran encima, pero no eran en sí rusos. Tiene que ver con toda una ruta de piratería que es inaceptable, sí. y una forma, digamos, alternativa, ilegal, por parte de ciertos países de llevar petróleo. En Irán, fíjese que, bueno, Irán tiene protestas hace varias semanas, más de 30 personas muertas por el régimen iraní. Y también, fíjese que se animó Donald Trump con los iraníes. Entonces, al margen de la posición ideológica que podamos tener... Es que no es al margen, porque todos los países que tú has nombrado, todos tienen posiciones antagónicas ideológicamente a Estados Unidos. Sí, Dinamarca. Ya, ok, Groenlandia. Pero México, ojo, Venezuela, Irán... O sea, Irán no tiene ni un... O sea, Irán si pudiese, ya habría bombardeado... Si pudiese... Habría bombardeado a Estados Unidos. Bueno, Irán es potencia nuclear. Créame que
A ver, México y la presidenta Sheinbaum tienen y el presidente López Obrador tienen una política de diálogo permanente con Estados Unidos. Sheinbaum con Trump han tenido diálogo permanente durante el último tiempo. Bueno, Maduro, a través en representación de Donald Trump, también estaba Richard Grenell, que viajó 6-7 veces el año pasado a Caracas a juntarse con el gobierno de Nicolás Maduro. Entonces, ojo que las... ¿Y qué resultó? Las fricciones en la política internacional no son las fricciones de nuestra política interna. No es que usted es de derecha, usted es de izquierda, no estoy de acuerdo con esto, que el socialismo... No, créame que no. Acá lo que está buscando Estados Unidos, por ejemplo, es la incorporación a su comercio de petróleo de 50 millones de barriles de petróleo que están ya producidos y no vendidos por Venezuela, producto de todos los bloqueos desde diciembre del año 2025 en adelante. Estamos hablando de más o menos la producción completa de Venezuela durante 6-7 semanas. Que ya rapidito la secretaria de Energía dijo que iban a incorporar a su comercio interno. Entonces, para entender esta intervención, debo asumir entonces que a ti te pareció una bajeza al actuar de Estados Unidos el día sábado. Creo que calificarlo de bueno o malo nos hace perder la perspectiva. Creo que analizar la reacción del presidente Boric o analizar la reacción del presidente electo José Antonio Kast nos lleva a una conversación un poco estéril para lo relevante que subyace en estos acontecimientos. O sea, la importancia real de esta discusión, y creo que mi interés es conminarlo a usted y a la audiencia, por supuesto, a no ponernos en una posición de izquierda y de derecha, de comprender que hay un gobierno que no está liderado por Bush, no es Obama, no es Clinton, no es Reagan. Es un presidente que tiene un ánimo y una forma de hacer las cosas que es diametralmente distinto a un líder demócrata. Fíjate que o democrático. En todos estos minutos no te has dado ni 5 segundos para hablar de los 26 años de dictadura en Venezuela. No te has dado 10 segundos para hablar de los 7 millones de venezolanos desplazados. El helicoide. No te has dado 10 segundos para hablar del helicoide, de los ejecutados políticos, de los presos políticos, de las familias que quedaron divididas, de la crisis económica. Hubo un momento que no tenían, tuvieron crisis de abastecimiento. Sí, absolutamente. Crisis, no tenía, en un momento no tenían ni gasolina. El sueldo mínimo es $1. Entonces, y de hecho, a propósito, yo no sé si ella es o no analista de Matinal. Si así fuese, la sacaría. A mí también me cae mal. No quiero generalizar. A mí también me cae mal. Que son buenos, por supuesto. Por eso a mí también me cae. Sí. Me planteo esta lección. Y yo creo que esta reflexión es muy buena. ¿Se deja que todo siga y el derecho en los hechos sea soslayado por esos poderes? Cuba, Irán, China, Rusia, Nicaragua, Venezuela. ¿O prefiero que una potencia occidental se active y detenga el avance de esos poderes que jamás nunca a su vez van a respetar el derecho, como lo concebimos en Occidente? Porque la verdad, llega un momento en que no hay más alternativa. Pero mi pregunta es, ¿qué detuvo? Si le dijo no a Machado, ¿el señor Edmundo González brilla por su ausencia o nadie le ha dado? Detuvo la dictadura oprobiosa de Nicolás Maduro. Pero, a ver, eso se detuvo. A ver, si yo no creo que la discusión respecto al... Por eso he dicho régimen venezolano. No he dicho el gobierno democrático, he hablado del régimen venezolano. Porque cuando después de la elección, y yo estuve por acá también, le dije, no hubo elección en Venezuela. No hubo resultado democrático, legítimo. El presidente Nicolás Maduro no es un presidente legítimo. Entonces no es un gobierno legítimo tampoco. No es un gobierno legítimo y estoy de acuerdo. Así como tampoco hay gobierno legítimo en varias partes del mundo y no por eso le cae un gobierno extranjero con causas que después se deshacen en el aire, por ejemplo la existencia del cartel de los soles. Y lo relevante, no para usted ni para mí, para quien ejerció la acción de terminar con el presidente ilegítimo de Venezuela, Nicolás Maduro, no dio solución a todo lo que usted ha planteado. Porque yo creo que es el comienzo de la solución. No es la solución, es el comienzo de la solución. El acuerdo del gobierno de Estados Unidos
es con Delcy Rodríguez, que era la vicepresidenta de Maduro. Y hoy día tiene todo el presidenta. sentido. Y tiene todo el sentido. Y quien está encargada de entregar esos 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos, que es lo único que le interesa, es Delcy Rodríguez, hermana del presidente de la Asamblea Nacional, como sabemos. Entonces, perdóneme, ¿hubo liberación de presos en Venezuela? Por eso es el comienzo. ¿Hubo cambio de régimen? Es el comienzo. Nicolás Maduro ya no está. Cuando le preguntaron por Machado a Donald Trump, ¿qué fue lo que dijo? Que no tiene respeto y que no está a la altura de gobernar Venezuela. Mira, yo creo que hay un problema. Es premio Nobel, perdóname. Hay un problema en las formas, pero yo estoy de acuerdo en ese fondo. ¿Qué autoridad tiene hoy día, con todo lo que me simpatiza, María Corina Machado en Venezuela? Ninguna. ¿Qué oportunidad logística administrativa tiene sobre el gobierno? Ninguna. ¿Qué poder de articulación tiene sobre alcaldías, gobernaciones? Ninguna. Están todas tomadas por el chavismo. ¿Qué articulación, liderazgo tiene las Fuerzas Armadas? Ninguna. Ponerla ahí sería un avispadero. Pero entonces pensar que un avispero. Entonces pensar que la política de intervención de Estados Unidos tiene alguna relación con democratizar Venezuela es un tremendo... No, sí lo tiene. Pero es que tú no puedes, o por lo menos lo que yo veo, Estados Unidos no pretendía una invasión en Venezuela. No, está claro. No lo pretendía. Sí. Esto fue una extracción. Literal. Sacaron a estas dos personas y ahora los amigos chavistas están tomando probablemente caldo cabeza, negociando con Estados Unidos. ¿Sabe qué? Que necesitamos los 50 barriles. No, esa negociación está hecha. Vaya. Está hecha hace rato. Vaya. Y ahora luego va a venir, ¿sabe qué? Necesitamos que empiece a liberar los presos políticos. Y ahí vamos a ver cómo seguimos. Oiga, ¿sabe qué? Vamos a necesitar que llame a elecciones. No sé si el 2026, pero el 2027 a lo mejor. Vamos a necesitar que programe un calendario para elecciones. Ahí, por eso es el comienzo. Con Nicolás Maduro puesto como entre comillas, presidente del régimen, no iba a pasar nada, porque a él le dieron todas las señales, todas las sanciones. Pusieron todos los portaaviones en las costas venezolanas. Volaron todos los F-16, 35, 22. Y al tipo no le importó. Ahora mi pregunta es, nada. Cuando le preguntan al presidente Trump cuál es el motivo de la extracción de Nicolás Maduro de Venezuela, ¿qué responde él? ¿Cuál es el motivo? Que es el líder de un cartel narcoterrorista. Ya. Eso se descartó en la acusación, en la audiencia de formalización, se descartó la existencia del cartel de los soles. ¿Quién lo descartó? No está en el proceso judicial, no está. Se reconoció que no existía el cartel en Venezuela. El proceso judicial, hasta donde yo entiendo, ha sido una formalización recién. Y claro, y en esa formalización... Una audiencia de formalización. Y en esa audiencia de formalización no se acreditó la existencia del cartel. Pero si ahí no se acredita. No está acreditado. Pero es que ahí no se acredita. Hay una nota del New York Times que lo explica muy bien, que se publicó al día siguiente de la audiencia. ¿Usted confía en la justicia chilena? En general, entendemos. A ver, la justicia es ciega. Y por eso la estatua, aquí incluso los tribunales de justicia, sale una venda con la balanza, representando la justicia. Ya, pero, ok. Sí, pero en resumen sí. Pero en términos generales uno confía en la justicia. Se podrá equivocar, ¿no? Está bien, pero uno confía. En el amplio margen. En el amplio margen sí, ya, ok. La justicia chilena llegó a la conclusión de que el crimen del teniente Ojeda fue un crimen político ejecutado por el gobierno venezolano. La fiscalía. Sí, la fiscalía. Que no es lo mismo. No es lo mismo. La fiscalía va a tener que probarlo. Como la fiscalía también. Es que no quiero quedar yo de defensor de cuestiones sobre las que se tienen que haber pruebas. Si así ocurrió, Chile tiene que tomar una posición agresiva en esta materia. Agresiva. Que no le quepa duda respecto a mi convicción. Si hay elementos que puedan sustentar efectivamente la intervención de agentes extranjeros en suelo nacional, sea liderado por un país como Maduro, Venezuela, o Estados Unidos de Donald Trump, Chile tiene que tomar una posición agresiva para que eso no vuelva a ocurrir y quienes dieron esas órdenes y quienes las ejecutaron cumplan una condena. En eso yo no me pierdo.
Si Diosdado Cabello dio efectivamente la orden, o cualquier funcionario venezolano, del gobierno venezolano, dio la orden de capturar a Ojeda y asesinarlo, Chile tiene que tomar una posición de Estado, no de gobierno. Eso fue literalmente un crimen para aterrorizar la disidencia venezolana. Nadie le iba a robar nada al teniente Ojeda, no tenía nada, vivía en un departamento, ya no podía ser más austero en independencia con su familia. Sí. Nunca pidieron un rescate. No, si eso fue un crimen político. Fue un secuestro para asesinarlo. Ejecutado por, ni siquiera para torturarlo, sí, y asesinar. Los testigos aseguran que mientras era torturado, le gritaban: esto es por traición a la patria. Claro, terrible. Esto es por traición a la patria. Después probablemente, no sé si lo quebraron, lo descuartizaron, lo metieron dentro de una maleta y le metieron no sé cuántos metros bajo tierra y cemento. Sí. Un crimen de ese nivel no puede sino venir del más alto círculo de poder del gobierno. O no se explica sino cómo. O de una banda de narcotraficantes. ¿Pero qué tienen que ver los narcotraficantes? Bueno, que la justicia lo compruebe, hombre. Pero los narcotraficantes querían matar a Ojeda porque les caía mal. Está involucrado el Tren de Aragua, hasta donde yo entiendo, ¿no? Sí, claro, una célula de los piratas. Era la célula que ejecutó el crimen. A ver, cuando asesinan al general Prats en Buenos Aires, cuando asesinan a Orlando Letelier en Washington, ¿lo habrá hecho un teniente? ¿Lo habrá dado la orden un teniente? No, por supuesto que no. No. Sin eso, a ver... No intentemos construir una discusión en la que estamos los dos de acuerdo. Porque usted puede agregar todos los detalles más escabrosos, habido y por haber, como son los que ocurrieron en este crimen, y yo voy a estar de acuerdo con usted. Si acá hubo una instrucción por parte de un funcionario de un gobierno extranjero para asesinar en territorio nacional a una persona, aunque haya sido migrante, qué sé, Chile tiene que tomar una posición de Estado, y no una posición de Estado tipo ONU. Tiene que poner los puntos sobre la I. ¿Le gustó esa última frase? No tipo ONU. Sí, porque para la ONU está, ¿cómo se llama la socialista? La Paulita Narváez, pues, bueno. No sé si usted se acuerda de ella. Ahora en la Paulita Narváez, me encanta. Qué bien que le hace venir a Ignacio Busto a Chile Público. Es increíble. Como está más rucio desde que viene a... Dejé crecer el pelo. Desde que viene a Agricultura. Ignacio Bustos en Chile Público el día de hoy. No elogié, como siempre. Eso, con un verano, mira, lo voy ahí con lo escucho acá. Con un verano naranja. Se hizo famosa esa canción por un comercial hace un par de años, ¿no? ¿Un verano naranja? Sí. Alguien la agarró a un banco, creo que era. Pues muy buena canción. Sí, mi banco, de hecho, porque mi banco es naranja. El logo es naranja. Ahí está. Tenemos como 3 auspiciadores nuevos para este programa. Vamos a llamar saliendo acá. Nos vamos. Don Jorge. Pausa comercial. Te despido. Vamos. Amigo. Un abrazo. Listo. Que estén bien. Chao. En Agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción: Jorge Andrés Pomar.